Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de un peligro que puede significar un riesgo muy alto en la industria petrolera. Vamos a hablar del sulfuro de hidrógeno H2S y vamos a hablar fundamentalmente de las características. Vamos a determinar dónde se encuentra, los valores límite permisibles, los aspectos de toxicidad e inflamabilidad y finalizamos con los controles. El H2S, entonces les decía, los nombres químicos son sulfuro de hidrógeno y ácido sulfídrico. Tiene otros nombres ya en un argot popular, dicen también gas de pantano, aliento del diablo. Vemos que está conformado esa molécula de H2S por un átomo de hidrógeno y un átomo de azufre, que se unen mediante enlace covalente. Entonces H2S tiene dos enlaces covalentes entre el azufre y el hidrógeno. Es tóxico, es inflamable y es incoloro. ¿Eso en qué se traduce? Pues que si es tóxico, nos va a generar afecciones para la salud. Si es inflamable, nos puede generar un incendio o una explosión. Y el hecho que sea incoloro va a significar que no lo podemos detectar mediante la visión. Tiene un peso molecular de 34 gramos mol. Eso significa que es más pesado que el aire. El aire pesa 28.84 gramos mol. Entonces, el H2S va siempre a tratar de ocupar la parte baja del lugar donde éste se encuentre. Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a colocar sensores de H2S. Estos deben quedar ubicados en la parte baja de los lugares donde se presume que hay H2S. Tiene un olor característico a huevo podrido, pero ese olor característico a huevo podrido se presenta en concentraciones bajas. Cuando las concentraciones superan las 100 partes por millón, esa percepción olfativa se pierde. Entonces, por ese motivo, no es conveniente que nos limitemos a la percepción olfativa para determinar si hay o no H2S. ¿Cómo lo podemos encontrar? Entonces, la descomposición de materia orgánica genera H2S. En los humos volcánicos, dado que son azufrados, en los manantiales sulfurosos, en los pantanos bajos en oxígeno. Los pantanos bajos en oxígeno hacen que allí proliferen los microorganismos anaeróbicos y esto hace que se presente H2S. Y una cosa curiosa es que lo encontramos también, o no curiosa, sino que lo encontramos también en el ser humano. Entonces está en la boca, está en el tracto gastrointestinal. ¿Y eso debido a qué? Debido a que como consumimos alimentos que son materia orgánica, esta materia orgánica se descompone por unas bacterias, por unas enzimas, y esto hace que se genere sulfuro de hidrógeno. En las capas geológicas, en la formación geológica, puede presentarse o no presentarse. Entonces depende del lugar, depende de la geografía, la formación, la constitución ya de capas geológicas que haya en el lugar, puede presentarse o no. Entonces vamos a tener la roca, vamos a tener agua, vamos a tener crudo, en los sitios que son, digamos, que hay posibilidad de petróleo, y obviamente el H2S. Cuando hablamos de petróleos y hablamos de perforación petrolera y hay H2S en esa área, pues al hacer la perforación, pues se va a llegar a esos niveles donde está el H2S. Por la presión que tiene el pozo que se va formando, se va a generar, es decir, el H2S puede salir, a pesar que es más pesado que el aire, puede salir debido a las presiones. Y también puede salir porque es arrastrado por los lodos que hacen parte del proceso de perforación para lubricar la broca,
para darle peso a la columna de la perforación que se está hablando, que se está haciendo, y para ayudar a extraer el material que se está perforando. En la parte de producción también se genera, pues porque tenemos el petróleo, tenemos manholes, tenemos tanques que están presurizados para mejorar la producción, entonces allí también lo vamos a encontrar. Aquí tenemos como un control, la TEA es un control, porque la TEA quema los gases, pero más adelante les voy a mostrar que también ahí tenemos un producto adicional también azufrado. Peligro y riesgo. O sea, ahorita es conveniente también en este proceso del H2S que comprendamos qué es peligro, qué es riesgo y qué es dosis. Entonces, peligro y riesgo pueden revisarlo en el video que tengo en el canal, Mario Escobe, que tiene ese nombre. En el canal Peligro y Riesgo se llama precisamente. Pero les quiero decir, peligro es, digamos, aquella condición que se presenta, aquella situación que podría generar un riesgo, ¿sí? Y el riesgo es cuando entramos en contacto con ese peligro. Entonces, por ejemplo, tenemos un piso resbaloso, ese es el peligro. Y cuando caminamos sobre ese piso, tomamos el riesgo de resbalarnos, de caernos. Por su parte, la dosis tiene en cuenta la concentración de la sustancia, es decir, cuántas partes por millón tenemos, cuántos miligramos por metro cúbico, y el tiempo de exposición. Entonces, son los dos factores importantes. Entonces, si yo tengo que a una concentración dada, tengo otro tiempo también dado, y aumento esa concentración, ese tiempo obviamente tendría que disminuirse, ¿sí? Y lo contrario. Entonces, esto ya nos da pie para que hablemos de los valores límite permisibles. Entonces, los valores límites permisibles o conocidos como los TLBs o TLB, por su sigla en inglés, Threshold Limit Value, son tres. Entonces tenemos el TLB TWA, TLB Steel, TLB Ceiling. El TWA es aquella concentración a la cual podemos estar durante 8 horas al día. El TLB Steel es aquella concentración a la cual podemos estar 15 minutos. Y esos 15 minutos se pueden repetir 4 veces en el día. Con la condición que entre una exposición de 15 minutos y otra, de 15 minutos obviamente, debe haber por lo menos una hora. Esa hora tiene que ser o tiene que estar el trabajador en un sitio limpio, en un sitio donde no esté ni el H2S ni ningún otro agente químico contaminante. Y el TLB ceiling o techo es una concentración a la cual no podemos estar en ningún momento. Entonces ya sería una concentración fatal, una concentración que llevaría a la muerte. Estos valores límites permisibles que estamos viendo son los que corresponden a la ACGIH en su versión 2019. Entonces, si quien ve este video lo está viendo en una época diferente al 2019, tendría que actualizar esos valores, porque esos valores normalmente están cambiando. Entonces, por ejemplo, el TLB-TWA es 1 parte por millón. El steel son 5 partes por millón, el máximo. El techo en esta ocasión no está dado porque está en revisión. Había un valor, pero ese valor se está modificando. Entonces, digamos, con estudios epidemiológicos que hacen parte de la determinación de esos valores límite permisibles. Entonces está en estudio. Por eso tenemos únicamente TWA y valor steel. Les decía que el H2S tiene unos efectos tóxicos y unos efectos de inflamabilidad. Entonces, empecemos mirando los efectos de inflamabilidad. Los límites de inflamabilidad, límite inferior de inflamabilidad, límite superior de inflamabilidad, esos los vimos, hablamos algo de eso en el video Laboratorio del Fuego, que también lo pueden ver en el canal.
Marioscove. Entonces, ¿qué tenemos respecto al H2S? Que a partir de 4% y hasta 44% vamos a tener una mezcla inflamable. O sea, todo este rango amarillo que se ve ahí. Entonces, si yo tengo 4% de H2S y 96% de aire, esa mezcla ya desde ahí empieza a ser inflamable. Si tengo 5% y 95% de aire, sigue siendo inflamable. Y así hasta 44% de sulfuro de hidrógeno y 56% de aire es inflamable. Y les recuerdo que el aire tiene 21% de oxígeno. Ahora, si tengo menos de ese valor, es decir, estoy por debajo del límite inferior de inflamabilidad, no es inflamable la mezcla y se dice que esa mezcla es pobre. Y si estoy por encima de 44, tampoco es inflamable, o sea, en todo ese rango, desde 44 hasta 100%, no es inflamable y se dice que la mezcla es rica. Recuerdo también, lo pueden ver en el laboratorio, en el video del laboratorio del fuego, les recuerdo también que esos son los límites de inflamabilidad, pero para que algo sea inflamable, entonces también tenemos que hablar de el punto de inflamabilidad. Entonces, ese está, o sea, desde menos 86 grados centígrados para el H2S, ya forma vapores inflamables, ¿sí? Para que tengan una idea, la gasolina empieza en menos 42 grados centígrados a formar vapores inflamables. Pero para que esos vapores inflamables, en este caso de H2S, que empiezan a formarse desde menos 86 grados centígrados, se requiere una temperatura, ¿sí? Una temperatura para que haya ignición, para que haya inflamabilidad. Esa temperatura es de 100 grados centígrados para el H2S. Y hay una temperatura de autoignición que está en 260 grados centígrados. Bueno, en la parte de toxicidad, entonces el H2S irrita el tracto respiratorio superior, ocasiona daño en el sistema nervioso central. Les recuerdo que en forma muy general el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces podemos tener daño en el sistema nervioso central e irritación en el tracto respiratorio superior. Ahora, hay otros digamos, señales que nos indican que puede haber H2S en la zona, y esas son náuseas, mareo, vómito, pérdida del olfato, visión borrosa, dificultad para respirar, edema pulmonar ya implica que hay agua en los pulmones, y finalmente la muerte. Entonces miremos los controles. Entonces habíamos visto en una filmina anterior, en una slide anterior, habíamos visto la TEA. Decíamos la TEA está, digamos, quemando todos los gases. Pero en la combustión del H2S sale otro producto, otro subproducto de esa combustión, que es el SO2, o sea, el dióxido de azufre, que también tiene unos valores límites permisibles. Ahorita en 2019 es 0,25 partes por millón para valor Steel, solo trae ese valor Steel. Es mucho más pesado que el H2S, pesa 64 gramos mol, o sea, va a tender a estar abajo. Lo que pasa es que pues se va diluyendo porque generalmente las petroleras están en áreas grandes, en áreas abiertas, en áreas alejadas un poco de los sitios de residencia habitual de las personas. Otra cosa es medir, otra cosa que es muy importante, es decir, es relevante, es pertinente, es necesaria, la medición de H2S. Entonces esa la podemos hacer, como les decía, colocando sensores fijos. Esos sensores fijos tienen que ir en las partes bajas, les repito, o podemos tener un sensor personal. ¿Sí? Ahí el que estamos viendo es un detector de gases, de 4 gases que se utiliza para espacios confinados. Y entonces ahí nos va a medir el monóxido de carbono, nos va a medir el oxígeno,
nos va a medir la explosividad y el monóxido de carbono y ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno o H2S. Pero existen unos que solo miden H2S y entonces es más cómodo para el trabajador llevarlo en todo momento. Entonces es absolutamente necesario. Ahora, cuando medimos también tenemos que tener en cuenta dónde hemos medido. Yo puedo medir muy cerca a la fuente, ¿sí? Si es que hay una fuga en una tubería. Estoy midiendo muy cerca a esa fuente y esa tubería, por ejemplo, es de gas y está emitiendo H2S. Entonces tengo que mirar a distancias, qué pasa a 50 centímetros, a 1 centímetro, a la redonda, ¿sí? El H2S, como es más pesado que el aire, puede quedarse atrapado en los cárcamos, en las alcantarillas. Entonces, todo eso son factores que tenemos que ver. Dentro de los elementos de protección personal, entonces ahorita voy a referir únicamente a lo respiratorio, que es lo que es más peligroso en este caso. Entonces podemos tener elementos de protección personal o suministro de aire. ¿Sí? Entonces podemos tener una mascarilla full face con los filtros pues adecuados, filtros para vapores orgánicos y ácidos, y que esté establecido en ese filtro que sirve para H2S. ¿Sí? Es importante saber hasta cuándo es efectivo este filtro en dos sentidos. Uno, dependiendo de la concentración de H2S que tenga, y otro, el tiempo de duración. Entonces, ¿hasta qué concentración me sirve? Para H2S, un filtro de este tipo sirve más o menos para una concentración entre 20 y 25 partes por millón. Si hay más, ya tengo que usar otro método. No me sirve la mascarilla con filtros. ¿Sí? Y para saber cuánto tiempo, ya hay filtros que traen un indicador de vida útil. ¿Sí? Entonces ese indicador tiene una franja a la cual le va saliendo por la mitad una linecita verde. Bueno, podrá cambiar el color. Va saliendo una línea. Cuando se completa, entonces quiere decir que ya se saturó. Entonces, en algunas empresas compran estos filtros con indicador de vida útil y los ponen, es decir, se los suministran a personal estratégico para saber la exposición y con eso caracterizan esa exposición y después utilizan un filtro normal y lo cambian de acuerdo a lo que nos indicó el filtro con indicador de vida útil. ¿Sí? Bien, lo otro es tener un autocontenido. Entonces ya en cuanto a los autocontenidos, tenemos autocontenidos de escape. Entonces son unos cilindros muy pequeños que sirven para 5 o 10 minutos, y obviamente con su máscara. Y ya tenemos otros para 30 minutos, para 45, una hora, que va ya cuando requiera un suministro de aire. El plan de emergencia. El plan de emergencia es otra situación muy importante cuando estamos hablando de H2S. La mangaveleta. Se suele decir que hay que evacuar en sentido contrario a donde va el viento. Entonces vemos la mangaveleta que va en un sentido, entonces evacuamos en el otro sentido. Eso que se dice en forma general sirve, es aplicable cuando las empresas son pequeñas, cuando hay una mangaveleta, el sitio donde podría haber H2S relativamente pequeño. Pero cuando es muy grande, y yo no solo tengo una mangaveleta, sino tengo 2, 3 o 4, dependiendo, y en diferentes sitios, entonces es muy importante que en ese plan de emergencia se establezca una comunicación adecuada, porque yo podría estar huyendo al lugar donde se está produciendo el H2S. Es decir, la mangaveleta me dice que el viento va para allá, entonces que evacúe en el sentido contrario, pero como la presa es tan grande, podría ser que el H2S se está generando en un sitio en ese lado y estaría yo evacuando de una forma errónea. Es necesario también, cuando tenemos la opción de subir, porque ya dijimos que es más pesado que el aire, entonces subimos. Por ejemplo, en las plataformas marinas de perforación petrolera,
el procedimiento es, todas las personas salen al último nivel, ¿sí? Entonces el H2S pues está abajo. Allí se colocan los equipos de autocontenido para escape, es decir, los pequeños que son para 5 o 10 minutos. Llaman a un buque que viene a rescatarlos y bajan, se suben al buque, en esos, alcanzan en esos 5 o 10 minutos a hacer esa actividad de evacuación. Acorde con lo que hemos visto hasta ahora, entonces podemos concluir que el H2S, sulfuro de hidrógeno, es una sustancia que puede ser muy peligrosa, que puede implicar un riesgo muy alto cuando estamos expuestos a ella. Algo muy importante es entonces que no confiemos en el olfato como una medida de detección, ya que sabemos que el olfato, digamos, nos funciona cuando hay una concentración baja de H2S, pero cuando la concentración es alta, esa percepción olfativa pues la perdemos. Entonces lo más seguro es que dispongamos de equipos de detección automáticos asociados a una alarma, o tengamos los dispositivos personales que nos van a detectar la presencia de ácido sulfídrico. Entonces eso era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.